Hola, hola, sean todas y todos bienvenidos. El video de hoy es el compilado de respuestas a comentarios del mes de julio. No olviden comentar todo lo que quieran, con la certeza de que los leeremos a todos, y denle me gusta al video para que YouTube lo sugiera mucho más. Ahora sí, comencemos. Curro Jiménez nos comenta. Mauricio responde: si Adán, el primer hombre según los bíblicos, tenía ombligo, si ese Dios bíblico al ser humano le dio 2 pies, 2 ojos, 2 orejas, 2 manos, ¿por qué solamente le dio una boca? ¿Y qué es la muerte? ¿Existe? ¿Ese Dios cristiano es trino? ¿Por qué el ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu? Bueno, Curro, creo que esas preguntas deberías hacérselas a Dios, o en caso de que no lo encuentres, a alguno de sus delegados en la tierra. Porque yo, como ateo, considero que Dios no existe y algo que no existe no puede tomar decisiones y dar razones. Lo que sí podemos hacer en el canal es comparar las explicaciones cristianas contra las explicaciones evolutivas a esas preguntas, para ver cuáles explicaciones suenan más coherentes. La primera pregunta: ¿Adán, que vendría siendo el primer humano, tenía ombligo? Curro, el ombligo en los humanos es una cicatriz que queda de retirar el cordón umbilical que nos unía a la placenta. Como Adán, al igual que Eva, nunca se desarrollaron en un útero, no necesitarían de la conexión a una placenta, por lo que lo lógico sería que no lo tuvieran, al igual que tampoco debieron tener dientes de leche, marcas en las comisuras de las articulaciones, como por ejemplo las líneas en las plantas de manos y pies, la fontanela en el cráneo, etc. Según la Biblia, Dios creó a Adán e inmediatamente lo puso a labrar la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Sería interesante averiguar de qué edad Dios creó a Adán, porque si lo creó con suficiente edad para trabajar la tierra, entonces Adán siempre tuvo barba, tuvo muelas cordales y sus genitales maduros. Si alguien conoce la respuesta de la edad precisa en que Dios creó a Adán, sería interesante que nos la dejara en los comentarios. Continuando con la pregunta, que Adán y Eva nunca pasaran por el nacimiento, ni por su etapa de bebé, ni adolescencia, generaría cuestionamientos como por ejemplo, ¿para qué poner muelas cordales? No las necesitamos. Adán no las necesitaba, pero a muchas personas desde entonces les ha significado dolor y sufrimiento tenerlas. Ahora veámoslo desde el lado evolutivo. ¿La evolución explica el ombligo? La respuesta es que sí. Todos los animales que nos desarrollamos en una placenta tenemos ombligo. Por ejemplo, ratones, perros, gatos, elefantes, jirafas, cebras, etc. ¿La evolución explica si el primer humano tuvo o no tuvo ombligo? La respuesta es que sí, y la explicación es que jamás existió un individuo al cual llamar el primer humano. La evolución no le ocurre a los individuos, le ocurre a grandes cantidades de seres que se reproducen entre sí, en el transcurso de grandes cantidades de generaciones. Una forma de hacerlo más gráfico es ver todas las razas de perros con las que contamos hoy en día. Ninguna de esas razas existe o ha existido de forma salvaje. Todas son el resultado de la manipulación artificial del humano. Entonces, ¿cuándo apareció el primer perro dálmata? ¿Acaso ese perro dálmata fue de una raza diferente a la de sus padres? Llevamos miles de años cruzando perros. Para buscar nuevos perros con características específicas, por tomar un ejemplo, para obtener a los dálmatas se necesitaron decenas o pueda que cientos de cruces. Se tomó una perrita con características deseadas, un perrito con características deseadas y se les cruzó. De sus decenas de hijos se tomaron los más cercanos al resultado deseado y se cruzaron con los hijos de otra pareja de perritos. Esos nietos se les cruzó con los nietos de otros cruces, hasta que en varias líneas genealógicas aparecen los perros con características deseadas. Se les monta el pedigrí
y se procura solo cruzarlos con individuos de igual pedigrí, pero diferente descendencia genealógica. De esta manera, creo, podemos entender cómo la evolución nos puso a todos ombligo, sin que existiera un primer humano sin él. La evolución es un apasionante tema, de alta complejidad. Más adelante haremos un video tratando de explicarla. Por lo pronto, intentaremos identificar, a mi parecer, el argumento más fuerte en contra de la creación y a favor de la evolución, el cual trata de que si Dios nos creó desde barro a su imagen y semejanza, ¿por qué todas nuestras características se parecen a las de los demás animales, pero ninguna a ese Dios? El ombligo, como la placenta, como el útero, como los órganos reproductores, los compartimos con miles de especies de mamíferos. Obviamente, Dios no tiene ninguna de estas características. Los dientes de leche o provisionales los compartimos con varias especies, como por ejemplo perros y gatos. Ellos, al igual que nosotros, nacen sin dientes. Al poco tiempo les salen unos dientes que en el transcurrir de su crecimiento los pierden y les salen unos más grandes, en mayor número, y serán para lo que les quede de vida. Dios obviamente no tiene dientes y por ello no los cambia. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos, al igual que muchas otras especies, pasando por el alumbramiento, ser bebés, ser adolescentes, ser jóvenes, ser adultos y ser viejos. Dios ni ha tenido estas etapas de crecimiento, ni va a morir algún día. En la segunda pregunta, Curro busca el motivo por el cual Dios nos dio de a dos de ciertas cosas, pero solo una única boca. Evolutivamente hablando, nuestra especie tiene 4 extremidades, las cuales se fueron especializando en pares. ¿Por qué 4 y no 5 u 8? Básicamente por eficiencia. Más extremidades significaría necesitar metabolizar mucha más comida. Menos extremidades se perdería mucha funcionalidad. Mismo motivo por el cual solo tenemos una boca. El tracto digestivo es el sistema que más energía consume, pero su alta complejidad impide que se pueda miniaturizar. Por ello, todos los animales complejos cuentan con solo una boca, un tracto digestivo y un ano. Características que obviamente el Dios de los cristianos carece por completo. La tercera pregunta sobre la muerte la responderemos en el siguiente video. La penúltima pregunta trata de la Trinidad del Dios de los cristianos, tema del cual ya hablamos en el canal. Dejo enlace al video en la descripción para quienes lo quieran ver. Como resumen, el tema es simplemente absurdo. Si existen 3 mentes diferenciadas, son 3 individuos aparte, no importa que compartan cuerpo, ubicación espacial, temporal y o espiritual. Aún así, de ese Dios poder cumplir ese absurdo sería una característica más que nos alejaría de él y al mismo tiempo nos acercaría a cualquier otro animal. Por ejemplo, seríamos mucho más cercanos a una ameba en su condición unitaria que al Dios de los cristianos en su condición trinitaria. La última pregunta incluye el alma, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo, que obviamente tenemos, es una condición que compartimos con cualquier cosa viva, al menos en este planeta. Característica que por definición de los creyentes en el Dios de los cristianos, su Dios no tiene. En cuanto al alma y el espíritu, son 2 características que no podemos medir, calcular o definir, tan solo especular. Bien, especulemos. El espíritu, afirman los creyentes, es la fuerza mágica que nos brinda la vida, vida que compartimos con todo lo que está vivo, por lo que todo lo que vive junto a nosotros también tiene espíritu. Pregunta: ¿Dios tiene espíritu? Claro que sí. ¿Acaso Él no está vivo? La definición de vida aún nos es bastante esquiva, es compleja y tiene muchos matices. La más superficial que logré encontrar define a la vida como una cualidad de la materia ordenada complejamente, capaz de evolucionar, reproducirse, adaptarse al medio y desarrollarse. ¿Dios es materia? No. ¿Dios evoluciona? No. ¿Dios se reproduce? ¿Que sepamos? No.
¿Dios se adapta al medio? No. ¿Dios se desarrolla? No. Entonces, ¿por qué afirmar que Dios está vivo? Si les interesa que hagamos un video explicando por qué es absurdo asignarle vida al Dios de los cristianos, déjenoslo en los comentarios. Ahora finjamos que el Dios de los cristianos está vivo y por ello tiene espíritu, característica que, por ejemplo, compartimos con los gusanos, ubicándonos a la misma distancia de Dios que de las lombrices de tierra. El alma, más de lo mismo. La mayoría de los creyentes no saben que al cielo o infierno llegaremos con nuestros cuerpos. La mayoría asumen que un algo llamado alma viajará mágicamente hasta el premio o el castigo. ¿Pero qué es eso que sobrevive a la destrucción del cuerpo? Según los creyentes mal informados, es un algo que se encarga de sentir y de pensar. Entonces, ¿Dios piensa? Un ser que lo sabe todo no necesariamente necesita pensar, al igual que tampoco necesitaría sentir. Imaginemos una computadora que por el motivo que fuera lo sabe todo. ¿Para qué esta computadora necesitaría sentir? ¿Para qué esta computadora necesitaría pensar? Ahora que si le asignamos la característica de ser perfecta, ya no solo no necesitaría ni sentir ni pensar, sino que no podría contar con esas cualidades o dejaría de ser perfecta. Pero finjamos que el Dios de los cristianos piensa y siente, y por ello cuenta con un alma. De igual forma, no es difícil encontrar animales que parecería que sienten y que piensan, ubicándonos a la misma distancia de esos animales que de Dios. Así podríamos continuar con todas las características biológicas con las cuales contamos, muchas de ellas alejándonos de Dios, pero siempre acercándonos a las demás especies de animales. Claro, muchos creyentes afirmarán que Dios tiene características como el lenguaje, el libre albedrío, la empatía, el amor, etc. Que si es verdad que su Dios es omnisapiente y perfecto, sería absurdo que contara con esas cualidades. Pero de nuevo, finjamos que sí las tiene y que nos las dio. ¿Acaso hay algún creyente que pueda demostrar que ningún otro animal cuenta con esas características? A la fecha, esa explicación no me ha llegado y por lo pronto seguiré aquí esperándola. Conclusión. La evolución explica muchísimo mejor lo que somos y cómo lo llegamos a ser que el Dios de los cristianos. Por ello, le seguiré creyendo más a los biólogos que al clero de los diferentes grupos cristianos. Mucha gente cree que Albert Einstein era creyente, ya fuera cristiano, judío o de cualquier otra corriente religiosa. Lo pude ver de forma más explícita en uno de los últimos videos del canal, donde lo mencioné y en los comentarios muchos de los espectadores expresaron su desacuerdo frente a mi afirmación de su ateísmo. Como a mí me gusta corroborar, me di a la tarea de realizar la correspondiente investigación. Lo primero que me gustaría aclarar es que Einstein, al igual que todas las personas, cruzó durante su vida por un camino de aprendizaje, lo que le significó tener que modificar en innumerables ocasiones su concepción del mundo. Parte de ese aprendizaje incluyó sus creencias religiosas. Ahora, una pregunta. Si alguien, por poner un nombre cualquiera, llamado Alberto, a sus 20 años se declara católico, luego a sus 27 años se declara hinduista, a sus 35 fue budista, pero a sus 58 años, una semana antes de morir, asistió a una mezquita para orarle a Alá. Si nos preguntamos cuál fue la postura religiosa de Alberto, deberíamos enfocarnos en sus últimos años de vida, ya que sus posturas anteriores fueron reemplazadas. En definitiva, Alberto, si bien cambió sus creencias religiosas a lo largo de los años, la creencia religiosa que definirá su memoria será la última que manifestó. En este caso, podemos decir que Alberto era musulmán. Retomemos a Albert Einstein, quien nació en una familia creyente judía.
que durante el transcurso de su vida se rodeó de grupos sociales cristianos, pero a su vez perteneció al Círculo de Científicos de Élite Mundial, uno de los grupos sociales con mayor cantidad de ateos. Ahora vamos a ver las evidencias. En el transcurso de la vida de Einstein, él pudo realizar muchas afirmaciones sobre sus creencias, pero creo las más relevantes deben ser las que realizó hacia el final de su vida, dentro de las cuales encontramos una carta de 1947 donde Einstein dice: «Me parece que la idea de un Dios personal es un concepto antropomórfico que no puedo tomar en serio. Me siento también incapaz de imaginar alguna voluntad u objetivo fuera de la esfera humana. Mis puntos de vista están cerca de los de Spinoza, admiración por la belleza y creencia en la simplicidad lógica del orden y la armonía que podemos captar humildemente y solo de manera imperfecta. Creo que tenemos que contentarnos con nuestro conocimiento y comprensión imperfectos y tratar los valores y las obligaciones morales como un problema puramente humano, el más importante de todos los problemas humanos». En la descripción dejo enlace a la carta por si alguien quiere corroborar tanto el texto como mi traducción. En esta carta, Einstein afirmó no creer en un Dios personal, literalmente descartando las creencias judías, cristianas y musulmanas, entre otras. Así que, salvo que encontremos una carta posterior a esta donde Einstein afirme lo contrario, ya podemos sostener que él no creía ni en el Dios de los judíos, ni en el Dios de los cristianos, ni en el Dios del Islam, con el agravante de que dichas creencias no le parecían válidas para tomárselas en serio. En esa misma carta afirmó ser incapaz de imaginar a un ser con voluntad y objetivos que no fuera humano. Yo lo que interpreto es que él no consideraba posible a un ser más allá de nuestro universo con capacidad de voluntad o de tener objetivos, o sea, un ser con mente y que tenga la intención de alterar nuestra realidad, descartando la posible existencia de todo lo que yo, Mauricio Ordóñez, defino como merecedor de ser llamado Dios. También afirmó sentirse más cerca del Dios de Spinoza que de un Dios personal. Que, para resumir, el Dios de Spinoza es un tipo de panteísmo. El panteísmo, a grandes rasgos, se divide en dos grupos. Uno que afirma que todo el universo es parte de Dios, o sea, hay un algo más que complementa al universo para conformar a Dios. Este algo más podría contener una mente con capacidad de voluntad y objetivos, pero Einstein ya nos dejó claro, por lo menos en esta carta, que esa no era su opción de creencia. La otra forma de panteísmo es una donde el universo y todo lo que contiene es Dios. No hay más ni menos. Todo lo que está dentro del universo es Dios, por lo que este Dios es carente de una mente y por lógica no tiene ni voluntad ni objetivo. En 1952, en un texto escrito a una señora llamada Beatrice, no logré encontrar el texto para corroborarlo, Einstein le dice que la idea de un Dios personal le parecía incluso muy ingenua, frase que sigue siendo muy acorde a lo expuesto en la primera carta. Pero si alguien sabe dónde puedo encontrar ese escrito, me gustaría que me lo dejara en los comentarios, para poder corroborar la información. En una carta de 1954, Einstein escribió: «Para mí, la religión judía no adulterada es como las demás religiones, una encarnación de la superstición primitiva. Además, los judíos son un grupo del que me alegra pertenecer y en cuya mentalidad me siento profundamente anclado, pero que para mí no tiene ningún tipo de dignidad distinta de los otros pueblos. Según mi experiencia, de hecho, no son mejores que otros grupos humanos, aunque estén protegidos de los peores excesos gracias a su falta de poder. Por lo demás, no hay nada que me haga deducir que son los elegidos». Con este párrafo, más de lo mismo. No dice nada que invalide o muestre que sus creencias con respecto al Dios personal judeocristiano hayan cambiado. En la misma carta escribió: «Para mí,
La palabra Dios no es más que la expresión y el producto de la debilidad humana. La Biblia, una colección de leyendas venerables, pero bastante primitivas. Durante la investigación encontré en varios lugares la afirmación de que Einstein había escrito que él no se consideraba ateo, pero no logré encontrar estos textos para analizar el contexto y poder deducir a qué hacía referencia con ateísmo. Por lo pronto, estos textos muestran a un Albert Einstein que creía imposible la existencia de una mente con voluntad, creadora de todo lo que existe a partir de su voluntad, y eso, para mi definición de ateísmo, es ser un ateo en toda regla. Pero creo, lo más importante es que todas aquellas personas que afirmen que Albert Einstein era creyente en el Dios judeocristiano están mintiendo, salvo que en su poder tengan textos de él posteriores a 1947 donde se muestre un cambio de creencias. Si alguien de las decenas de personas que me han comentado que Einstein era judío creyente o cristiano posee esta información, agradeceré me la deje en los comentarios. Por lo pronto, seguiré llamando a estas personas mentirosas y estafadoras. Carlos Galeano escribe: no es que la escritura tenga errores, el error está en tu interpretación infantil y eso es evidente. Carlos, si fuera evidente la interpretación errónea de la Biblia, no existirían miles de interpretaciones cristianas. Sería evidente que los mormones están equivocados, que los jesuitas están equivocados, que los católicos están equivocados. Pero al contrario, hay miles de interpretaciones y todas afirman ser correctas. Para ayudarte a entender la magnitud de la incoherencia que afirmas, en la descripción dejo enlace a un listado con algunas de las cientos de iglesias cristianas que actualmente afirman ser la única y verdadera. El comentario continúa. Según la hermenéutica y la teología, el camello y la aguja representa a la interpretación de la corrupción del pueblo de Israel. Carlos, hoy en día ya sabemos que lo del camello fue una mala traducción. A lo que se refiere el texto original era una soga significativamente gruesa como para poder pasar por el ojo de una aguja. El término que se usa en griego, idioma que los creyentes afirman que es el original del texto, es este que ves en pantalla. Como podrás notar, no hace referencia ni a corruptos, ni a ladrones, ni a ávaros, solo denota riqueza, que por el contexto del versículo hace referencia a la riqueza material, riqueza como la que supongo tú tienes, ya que tienes acceso a una computadora conectada al sistema eléctrico y a Internet. Aún así, en Mateo capítulo 19, versículo 21, dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No conozco tus condiciones, Carlos, pero de seguro hay muchas personas mucho más pobres que tú. Pregunta: ¿ya vendiste y regalaste todas tus posesiones a los pobres como para sentirte digno de seguir a Jesús? ¿O será que, como eso no te conviene, crees que Él lo dijo de forma simbólica? El comentario continúa. Jesús juega con la palabra y deja entender que para Él un hombre rico representa el vicio que no quiere dejar tal cual un rico mezquino su posesión económica. Jesús es el Mesías, es decir, no vino a hablar de lo que el hombre puede entender y practicar culturalmente, sino que vino a desenmascarar la corrupción de nuestros pueblos y enfrentar a nuestros gobernantes corruptos. Carlos, Mateo 22, versículo 21. Le dijeron: de César, y él les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La corrupción es un mal que solo se presenta en el gobierno, y básicamente son funcionarios del Estado robando riqueza. Pero resulta que el dinero que usas es emitido por el Estado, tal cual como el César emitía sus monedas. Entonces, según las palabras de Jesús, a él no le importaba ese dinero,
si el gobernante de turno se lo robaba, o si lo destruía, o si lo perdía. A él le importaban solo las cosas de Dios. Además, cuando Jesús supuestamente habló, el modelo de gobierno era una autocracia. Básicamente, el gobernante era dueño de todo y podía hacer lo que se le diera la gana. Bajo ese modelo, la corrupción es imposible. Ahora, en cambio, tenemos gobiernos democráticos, o algo que intenta hacerlo. En este modelo, los gobernantes sí pueden robar la riqueza de los ciudadanos. Pero ¿de qué manera Jesús hace 2000 años vino para combatir un problema imposible en su época? Con el agravante de que en ningún momento él o alguno de sus súbditos habló de democracia como forma de gobierno. El comentario continúa. Jesús no estaba hablando de un rico literal, sino lo que representa el rico mezquinando su fortuna, tal cual hace un alcohólico por su vicio, o un corrupto por la corrupción, o un envidioso por la envidia. Carlos, el alcoholismo es una enfermedad que habla de lo mal que quedamos diseñados. Pero eso es tema para otro video. El alcohólico no es responsable de ser alcohólico. No me malinterpreten. Es responsable de las consecuencias de su alcoholismo, pero no del hecho de ser alcohólico. La envidia viene a ser más de lo mismo, y lo comparas con un delito como es la corrupción, delito que en la época de Jesús era imposible que existiera. Para no alargarme mucho, según los creyentes que no se quieren deshacer de su riqueza, Jesús exhortaba a las personas a ser generosas, desprendidas y solidarias. Tomemos al rico por antonomasia, Bill Gates, quien actualmente cuenta con una fortuna de más de 100.000 millones de dólares, quien en el transcurso de su vida ha donado a fundaciones sin ánimo de lucro más de 50.000 millones de dólares, casi la mitad de su fortuna. Con ese dinero se han beneficiado cientos de miles o pueda que millones de personas. Ahora, por ejemplo, hablemos de cuánto de tu riqueza has donado. ¿Será que sí has donado la mitad de tu fortuna? Y de haberlo hecho, cosa que dudo, ¿cuántas personas se han visto beneficiadas? ¿Unas cuantas decenas? ¿Si al caso unos pocos cientos? Si era verdad que Jesús amaba a los generosos, desprendidos y solidarios, me parecería obvio que él preferiría a Bill Gates que a ti. Aún a sabiendas que él es agnóstico, pero todos sabemos que Jesús enaltecía la pobreza. No es que ayudara a los pobres a que dejaran de serlo, al contrario, pedía que las personas que no lo fueran sí que se convirtieran. El cuento de que Jesús pedía generosidad, desprendimiento y solidaridad fue un invento de la élite de los cleros de las iglesias cristianas, para que todos los feligreses les fueran a regalar parte de su riqueza. Por ello, no hay pastores importantes, ni obispos, ni cardenales, ni papas pobres. El comentario continúa. Veo que el señor del video no sabe nada de Biblia. Carlos, pueda que tengas razón, pero de lo que no me puedes culpar es de no intentarlo. Actualmente cuento en el canal con una serie de videos donde analizo las mentiras, contradicciones y errores de la Biblia. El próximo video será sobre el libro de los Salmos. También cuento con varios estudios bíblicos, como por ejemplo Satanás, la historicidad de Jesús. He realizado análisis a sucesos de la Biblia, como por ejemplo el diluvio, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, entre muchos otros. Pueda que los haga mal, pero por lo menos lo intento, cosa que no podemos decir de los creyentes promedio en Jesús el Cristo. El comentario continúa. Para entender las escrituras sagradas debe estudiar mucho la exégesis, la hermenéutica y la teología. La hermenéutica y la teología van juntas, y la exégesis es para conocer el origen etimológico de los textos. La hermenéutica es el arte de interpretar dichos textos en sus contextos, y la teología es leer los textos sagrados en sus contextos según las ideas de los autores, meditar sobre ella
para luego ponerla en práctica en la vida real según la época y lugar. Esta es la definición de teología. Carlos. Los hechos narrados en el Nuevo Testamento se supone ocurrieron hace unos 2000 años, tiempo en el cual los cristianos han tenido la oportunidad de hacer la correspondiente exégesis, hermenéutica y teología para conocer qué fue lo que sucedió y por qué ocurrió. Pero a la fecha no han logrado conocer nada. Por ejemplo, Herodes murió 4 años antes de que naciera Cristo, pero se supone que él mandó matar a todos los niños de menos de 2 años para intentar acabar con la vida de Jesús. Según la Biblia, María, estando embarazada, viajó a Belén por motivos de un censo que se realizó en el año 6 después de Cristo. Pregunta Carlos, ¿cómo puede ser posible que luego de 2000 años, 3000 millones de cristianos, de los cuales miles eran exegetas, miles eran hermeneutas, miles eran teólogos, y no han podido resolver lo más básico? ¿Cuándo y dónde nació la persona más importante de la humanidad? La respuesta, Carlos, es que la exégesis es especulativa, la hermenéutica es especulativa y la teología es especulativa. Y especular es una pésima forma de llegar a la verdad. En los videos sobre la historicidad de Jesús abordamos la explicación de cómo toda su historia solo es el resultado de la especulación de muchos autores. Dejamos enlace en la descripción. El comentario continúa. Todas las escrituras sagradas deben encuadrar en la teología, si no, no te sirve. En los evangelios, Jesús habla al pueblo y su enseñanza es universal, y no solo para los judíos, como dijo el señor del video. Jesús nació en un hogar judío, fue circuncidado, respetaba la ley mosaica, ley que hoy en día los judíos aún siguen, los cristianos ya no lo hacen, y dijo cosas como, por ejemplo, Mateo 15, versículo 24. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 26. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Perro era la forma en que los judíos llamaban a los gentiles que querían involucrarse en el judaísmo. Incluso creo que la palabra perritos originalmente era perros. Pero alguien le quiso lavar la cara a Jesús en alguna transcripción muy posterior. Luego subiremos un video explicando por qué fue Saulo de Tarso quien admitió a los gentiles dentro del cristianismo por cuestiones políticas. Así que suscríbanse al canal para que no se pierdan cuando subimos nuevo contenido. El comentario continúa. Dejar padre y madre no significa que Jesús está hablando de dejar literalmente a los padres, sino que nuevamente está usando la hipérbole a la comparación de dejar una vida mala, equivalente de dejar el hogar y partir rumbo a una nueva vida lejos de los parientes. O sea, Carlos, que hace 2000 años que entre las tradiciones judías estuviera adquirir una esposa como quien adquiere un mueble para llevársela a la casa del hombre fue solo una coincidencia. Interesante saberlo, en especial porque según tu hipérbole, convivir con los padres es tener una vida mala, y casarte, así el marido te pegue, es una buena vida. Por fortuna, ya casi termina el comentario. Es doloroso escuchar a gente que no sabe un pomo de las escrituras sagradas y decir que tiene errores. Es lo que le pasa al señor del video. Saludos desde Paraguay. Te confundes, Carlos. Es tu Jesús el que pide sufrimiento, yo no. Si no quieres ver mis videos o te sientes agredido con ellos, cambia de canal. Hay millones de ellos. Muchos en donde hablan de lo que tú quieres y cómo te gustaría escucharlo. En ningún momento mi intención es obligarte a que te quedes. Por fin el comentario termina. Decía San Agustín, si cree que la Biblia está equivocada,
vuelve a leerla. Es probable que tú seas el equivocado. Carlos, no sé si estás teniendo en cuenta que la Biblia que leía Agustín no es la misma Biblia que tú puedes estar leyendo. Además, San Agustín también afirmó que no creería en toda la verdad de los evangelios si no fuera porque la Iglesia lo obligaba. Estoy teniendo problemas para grabar el audio de los videos. Mientras resuelvo el problema usaremos esta voz. Espero que les sea cómodo escucharla. Ahora sí comencemos. Aerosmith comenta. Y Ezequiel 38 donde habla de la energía nuclear, el rollo volador que lo llevan a tierra de Sienar, los senderos del mar. Pero en sí la Biblia tiene razón, porque la tierra cuelga sobre nada, no necesito tanta explicación. Aerosmith, tan pocas palabras y tantos errores me llevan a pensar que necesitas una gran explicación urgentemente, pero eso no es mi responsabilidad, así que me limitaré a solo comentar unas pocas cosas. De que en la Biblia se hable sobre energía nuclear tengo muchas dudas, pero supongamos que en efecto el único y verdadero Dios sabedor de absolutamente todas las cosas decidió dejarnos información sobre la energía nuclear en su sagrado libro, pero ¿qué tipo de información fue la que dejó? ¿Acaso dejó explicado cómo fabricar un reactor nuclear, o nos cuenta cómo enriquecer uranio, o nos explica los riesgos a los que estamos expuestos al manipular materiales radioactivos? La respuesta a estas preguntas es que no. Toda la información que nos dejó en la Sagrada Biblia sobre energía nuclear es poco menos que inútil. Con el agravante de que él todo lo sabe y en su libro sagrado pudo dejarnos información mucho más relevante, como por ejemplo explicarnos que por su capricho creó unos seres diminutos que hoy llamamos bacterias, responsables de la muerte de miles de millones de humanos. Dios en su infinita misericordia solo debía explicarnos que previo a comer nos debíamos desinfectar las manos y que para beber agua la debíamos hervir. Previamente, así se hubiesen evitado millones de niños muertos por diarrea crónica, pero no. Según tu Dios prefirió dejarnos escrito no sé qué tonterías sobre la energía nuclear. En cuanto al rollo volador, si te tomas la molestia en leer el pasaje completo notarás que es un simbolismo. Además no entiendo qué tiene de científico un texto escrito en un papiro que vuela por obra y gracia mágica de tu Dios, magia que jamás se ha podido registrar de forma confiable. En el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 8 dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Imagino que te refieres a que esto es una mención en la Biblia sobre las corrientes marinas, mención bastante inútil, pero sí, de nuevo te tomas la molestia de leer el capítulo completo notarás que Dios especifica todo sobre lo cual enseñoreó a su especie favorita, incluyéndose todo lo que hay en el mar. Pero resulta que los humanos contamos con muchísima más información sobre la luna que sobre el fondo de los océanos, fondo por donde transitan dichas corrientes, si el versículo hiciera referencia a estas corrientes entonces Dios se equivocó al afirmar que nosotros teníamos poder sobre toda la vida que allí se alberga. También podría ser que el versículo no haga referencia a dichas corrientes, lo cual deja dos opciones. Interpretas mal tu Biblia abriendo la opción a que otras cosas las estés mal interpretando o tu Dios comete errores. Donde creo que tienes más desconocimiento es donde afirmas que la Tierra cuelga sobre nada. Si buscas personas con conocimiento en física o astronomía, cualquiera te podrá explicar que nuestro planeta no está colgando ya que en el espacio no hay un arriba, como tampoco nuestro planeta está sobre algo porque en el espacio no hay abajo. También te podrá explicar que allá afuera no existe la nada, como prueba de ello cuando miras al cielo ves que no está vacío y de estarlo por lo menos existiría el espacio, lo que en realidad nuestro planeta está haciendo es gravitar al Sol. Yo como sugerencia personal te invitaría a que pierdas menos tiempo con el tema del Dios de los cristianos y dediques dicho tiempo a estudiar sobre ciencia. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, PayPal y criptos. Dejamos enlaces en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.